¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con un nuevo análisis semanal del mercado de las criptomonedas en el que vamos a comentar lo más importante que ha sucedido esta semana en el mercado cripto, tanto a nivel de noticias como a nivel de movimientos en los precios. Y vamos a centrarnos sobre todo en el debate que está abriendo ahora mismo en la comunidad cripto sobre si este ciclo bajista podría ser diferente a los anteriores, y por ello podríamos haber visto ya el suelo y el comienzo de un nuevo ciclo alcista para el mercado de criptomonedas. Además, también os compartiré mi opinión personal y mis últimos movimientos en el portafolio, ya que con ellos vais a ver y entender perfectamente cuál es mi postura sobre este debate. Así que, sin más dilación, vamos ya con el vídeo. Vamos a comenzar como siempre por CoinMarketCap, haciendo una breve actualización de lo que ha sido esta semana en el mercado cripto, y la verdad es que ha sido una semana bastante positiva, con subidas del 6% más o menos en Bitcoin y en Ethereum, que hacen que los precios actualmente se sitúen en $75.000 en Bitcoin y en 2.300 en Ethereum, así que una muy buena semana en el mercado. Mientras que las altcoins también han visto subidas bastante parecidas. Vemos aquí una subida del 7% en XRP, del 5% en BNB. Si bajamos un poquito más abajo, vemos algunas subidas un poquito más tímidas, del 2-3%, algunas incluso un poquito mayores, como la del 10% de Stellar o la del 20% de Memcore. Así que en general una muy buena semana para el mercado, normalita para Bitcoin y Ethereum, y muy buena sobre todo para algunas ciertas altcoins que acabamos de mencionar. Entonces, como siempre, vamos a hacer un breve resumen semanal de lo que han sido las noticias más importantes a nivel macroeconómico y a nivel cripto, para entender realmente qué está pasando y qué están moviendo los mercados ahora mismo. En la sección macro, obviamente, seguimos centrados en la guerra del Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán, y esta semana la narrativa ha sido completamente de desescalada, pero ojito porque sigue habiendo algo de tensión latente. Donald Trump, por su parte, ha mantenido el bloqueo naval que ya comentamos la semana pasada en Hormuz, y Estados Unidos incluso lo ha llegado a implementar por completo sobre puertos y barcos iraníes, mientras iba dejando, por otro lado, la puerta abierta a retomar conversaciones con Irán. De hecho, a final de semana el tono se ha rebajado muchísimo más, con anuncios de alto el fuego entre Israel y Líbano, que es donde estaba concentrado sobre todo las hostilidades en los últimos días, y también se han abierto expectativas de nuevas conversaciones con Irán, pero ojito porque hoy lunes, comienzo de semana, vuelve a escalar un poco la tensión tras la incautación de un barco iraní por parte de Estados Unidos, con el estrecho de Hormuz cerrado todavía y con Irán durante el fin de semana rechazando una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos. Así que de momento, semana muy buena, pero el comienzo de esta no ha sido tan positiva. La reacción de los mercados obviamente ha sido muy buena durante toda la semana anterior. Wall Street ha tenido una semana súper positiva y súper alcista. De hecho, ha llegado a marcar nuevos máximos históricos tanto en el S&P 500 como en el Nasdaq, apoyado obviamente por estas expectativas de paz, por la caída del petróleo que ha provocado y por el inicio de la temporada de resultados que comienza ya, con las empresas presentando sus resultados trimestrales del primer trimestre de 2026. Justamente hoy lunes, comienzo de semana, con las noticias que ha habido durante el sábado y el domingo, pues los futuros han arrancado de momento con ligeras caídas y el petróleo rebotando ligeramente al alza, aunque está bastante controlado y es normal después de todo el movimiento contrario que había habido durante la semana anterior. Y luego en cripto, la verdad es que hemos tenido bastantes noticias destacadas que tenemos que comentar. En el lado institucional hemos tenido una súper semana en cuanto a flujos institucionales, con los ETFs de Bitcoin registrando cerca de $1 billón de entradas semanales, que es el mejor dato que hemos tenido en más de 3 meses. Y además el ETF Spot de Morgan Stanley, el que recientemente se ha lanzado, ha seguido ganando más y más tracción y ya supera a WisdomTree en entradas netas en cuestión de una semana y media. Así que muy buenos datos por parte de compras institucionales. Luego, en cuanto a seguridad y riesgo cuántico, que es un tema que estamos comentando bastante en el canal, ha cogido fuerza el debate sobre todo alrededor de la comunidad de Bitcoin, que ya comentamos que es la que más riesgo tiene por la falta de consenso y de coordinación entre desarrolladores y partícipes en el ecosistema, y se ha propuesto un borrador que se llama el BIP 361, que pues pretende congelar algunas monedas que pueden ser vulnerables a ataques cuánticos, incluyendo parte de Bitcoins antiguos que probablemente pertenezcan a la era de Satoshi. Además, Adam Back, el que el New York Times ha señalado como el posible Satoshi Nakamoto, ha comentado que una futura migración postcuántica podría revelar incluso que Bitcoin de Satoshi sigue todavía accesible. Así que todo este riesgo cuántico, ojito, porque puede al final resolver el gran misterio del ecosistema cripto, que es quién fue el fundador de Bitcoin. Y luego tenemos otros eventos en el ecosistema cripto que no han sido para nada positivos y los tenemos que comentar. En primer lugar, hemos tenido un nuevo hackeo en DeFi. En esta ocasión ha sido del protocolo de restaking de Ethereum que se llama Kelp, que ha sufrido un hackeo de $293 millones tras un ataque a su puente de RSETH, obligando a pausar contratos y a que varios protocolos congelen actividad relacionada, pero ya digo que se han perdido unos $300 millones, que es una auténtica barbaridad, y eso ha hecho que Aave, que es el proyecto DeFi, por así decirlo, de préstamos,
ha perdido más de 7.000 millones de dólares en TVL, en Total Value Lock, que es básicamente la cantidad de dinero que hay bloqueado en su ecosistema por culpa de este hackeo, así que muy mala noticia para el ecosistema DeFi. Y luego hemos tenido otra altcoin muy interesante, otro caso de posible pump and dump y de manipulación de mercado, que es la altcoin que se llamaba Rave, R-A-V-E, y el proyecto Rave DAO, que es el que está detrás, que está bajo sospecha de revisión por parte de Binance, BitGet y otros exchanges, porque ha tenido durante la semana anterior un rally extremo al alza muy fuerte y luego ha tenido en cuestión de 2 días una caída que ya es del 95%, aquí he puesto 80%, pero ya a estas alturas del día ya es del 95%, y han salido muchas acusaciones en Twitter de diferentes analistas e investigadores on-chain de un posible pump and dump por parte del equipo que podría incluso llegar a haber poseído el 95% de los tokens y volando en cuanto venden ellos, pues al final retiran la liquidez y el precio cae así, dejando básicamente a los inversores holgados y haciendo que se destruyan más de 6.000 millones de dólares en market cap, así que ojito, otros 2 casos negativos para el mercado cripto, uno por un hackeo y otro por manipulación, ¿vale? Así que tened mucho cuidado, ya sabéis, siempre invertir en proyectos serios, en plataformas seguras y no busquéis las rentabilidades altas, porque al final normalmente vienen con una trampa debajo del brazo. Dicho esto, vamos a pasar a los gráficos y vamos a empezar como siempre por los activos más tradicionales, por el S&P500, que mientras comentamos la semana anterior que se estaba dibujando un patrón parecido al de marzo del año pasado, pues al final ha sido completamente lo contrario. Mientras estamos especulando con una posible caída como la que vimos entre final de marzo y comienzos de abril del año pasado, pues esta ocasión ha sido justamente lo contrario. Recuperamos el nivel de los 6.700, recuperamos la media móvil de 100 periodos en gráfico diario y hemos visto una subida muy fuerte con 12 velas alcistas consecutivas en el S&P500, es una cosa nada usual, por cierto, y hemos visto aquí, pues obviamente, la ruptura de los $7.000 y pues la subida hacia nuevos máximos históricos que ahora se sitúan en este mismo momento en los $7.110. Así que muy buena semana para S&P500. Yo a partir de aquí, la verdad, como estamos ya incluso en sobrecompra en el RSI diario, yo espero que durante esta semana veamos algún tipo de corrección, por lo menos hasta la zona de los 6.900 o incluso 6.800 dólares. En cuanto al petróleo, pues obviamente ha tenido el efecto contrario, poco a poco se está diluyendo toda esta subida que vimos tan fuerte durante finales de febrero y comienzos de marzo, aunque todavía seguimos, recordemos, en un nivel de $94 en el crudo Brent, que es básicamente en términos porcentuales, pues más o menos una subida del 57% frente a los precios que teníamos a comienzos justamente del año 2016, así que es cierto que ha bajado bastante, es cierto que se ha controlado mucho más la situación, pero recordemos que un petróleo todavía cerca de la zona de $100 en el medio plazo, durante un periodo de tiempo más sostenido, va a provocar presiones inflacionarias y eso va a disipar la narrativa de bajada de tipos que no va a favorecer para nada a los activos de riesgo. Así que cuidado con celebrar demasiado las subidas del S&P 500, cuidado con olvidarse ya de la guerra porque el petróleo sigue aquí en 90 y pico y eso va a traer presiones inflacionarias que veremos probablemente en los siguientes datos de inflación de los meses de abril y mayo. Así que ojito con esto. Dicho esto, vámonos directamente a Bitcoin porque estamos en una situación súper interesante. La semana pasada comentábamos que teníamos 2 fuerzas de resistencia justamente frenando al precio de Bitcoin. En la semana pasada estamos justamente aquí en los $72.000 y comentábamos que teníamos en primer lugar esta directriz bajista azul que vemos aquí que nos salía uniendo los máximos de octubre, del 15 de enero y ahora aquí justamente el 12 de abril o el 13 de abril justamente estaba tocando aquí en los 62.000 y de momento la hemos roto al alza, la hemos superado. Por otro lado, también comentamos que estaba la media móvil de 100 periodos en gráfico diario, haciendo también como resistencia en la zona de los 64.000 y que había sido la misma que había pues hecho de resistencia justamente también el 15 de enero, provocando el siguiente impulso bajista a medio plazo del mercado durante este mercado bajista entre los meses de enero y febrero y por tanto comentamos que teníamos esas 2 resistencias ahí que podían frenar la subida que habíamos visto recientemente y sobre todo durante las últimas semanas de Bitcoin desde los 65.000. ¿Qué ha pasado durante esta semana? Pues con la subida también del S&P 500, pues obviamente la tensión en Oriente Medio mucho más controlada y el precio del petróleo también bastante más controlado, pues hemos visto también una continuación alcista hasta la zona incluso de tocar los $78.000. Pero ojito, y aquí viene lo importante desde mi punto de vista, como ya comenté la semana anterior, para mí estos 2 factores como una directriz bajista y una media móvil simple de 100 días no son lo suficiente como para ya decir que al romperlas
ya estamos rompiendo esta tendencia bajista y ya empezamos un nuevo rally alcista. Para mí, a nivel de estructura, lo importante son los máximos y los mínimos, que si nos dejamos aquí de directrices bajistas y de medias móviles, seguimos viendo claramente que estamos en una estructura bajista, que seguimos directamente aquí en un canal alcista en un periodo de consolidación, y perfectamente esta subida que hemos tenido hasta los 68.000, que coincide justamente también con la parte alta de este canal de medio plazo, perfectamente podría ser la creación de un nuevo máximo decreciente, igual que formamos aquí el 15 de enero en torno a los 98.000, para después comenzar un nuevo tramo bajista durante los meses de mayo y junio, que es lo que comenté también la semana anterior, también por la correlación que tenemos con la liquidez global, y nos indicaba que podíamos ver subidas y continuación alcista hasta incluso mediados de mayo, para después comenzar un siguiente tramo bajista hasta finales incluso de junio. Así que cuidado con celebrar demasiado estas subidas y cuidado con intentar pues terminar ya el bear market antes de tiempo, porque por lo menos a nivel técnico y a nivel de estructura de precio y de mercado todavía seguimos inmersos en una tendencia bajista, seguimos inmersos en un bear market y todavía para mí queda una última caída, ¿vale? Y de hecho, cuanto más se está creando esta narrativa de que puede ser que este ciclo sea diferente, puede ser que este haya sido el suelo de este bear market en 60.000, más creo yo que va a venir esta caída, porque hay mucha gente que ya empieza a coger aquí largos, que se empieza a emocionar, que vuelve a entrar en el mercado. De hecho, mucha gente de mi propia comunidad privada me ha preguntado mucho estos días: oye Alex, ¿tú realmente crees que vamos a ver una última caída o más caídas durante este año? Me están dando un poco el FOMO de comprar, quiero comprar más, no sé si abrir longs, no sé si comprar altcoins. Y yo el mensaje que mando, y obviamente no tengo una bola de cristal y no sé lo que va a pasar, pero yo sigo asignando una alta probabilidad al escenario de que veamos nuevas caídas en los próximos meses y que lleguemos a ver Bitcoin por debajo de los 60.000 e incluso, ¿por qué no?, con alguna mecha por debajo de los 50 sin ningún tipo de problema. Recordemos que los bear markets suelen durar entre 9 y 12 meses y de momento llevamos un poquito más, solamente un poquito más de 6 meses. Aquí todavía podría quedar bastantes meses de caída y ojito, porque en cuanto se deje de descontar toda esta euforia que ha habido durante las últimas 2 semanas gracias a la desescalada, por llamarlo así, en Oriente Medio, creo que ahí puede venir el siguiente tramo bajista. Así que en mi opinión, ya os digo que esto es una trampa. Creo que estas dudas que están entrando van a ser incluso más fuelle para que la caída que venga en mayo sea incluso más profunda. Así que yo personalmente no me creo esa subida y no creo que todavía estemos iniciando un siguiente bear market, porque además es que no ha habido de hecho ninguna formación de suelo. No me creo que vayamos a comenzar un siguiente ciclo alcista a través de un canal alcista, que básicamente es un patrón de continuación muy claro a la baja. Y yo creo personalmente que tenemos que tener paciencia hasta que realmente construyamos un suelo firme, con un doble suelo, con un triple suelo o con una formación de cambio de tendencia en semanal mucho más fuerte que lo que estamos viendo ahora, que para mí esto sigue siendo claramente una zona de ventas y no una zona de compras, ¿vale? Eso es mi opinión. Luego, en cuanto a Ethereum, creo que estamos en exactamente la misma situación. Es verdad que hemos superado esta directriz bajista que unía los máximos de octubre y de enero. Hemos superado también la media móvil de 100 días, al igual que en Bitcoin, pero para mí seguimos exactamente en la misma estructura bajista que, por ejemplo, tiene Bitcoin, con este canal alcista ejerciendo aquí como periodo de consolidación antes de ver una continuación a la baja, y creo que este se va a quedar en simplemente eso, en la formación de un nuevo máximo decreciente con respecto a los 3.300 que vimos aquí en enero, y que probablemente veamos una nueva caída de Ethereum por debajo incluso de los 2.000 en las próximas semanas o en los próximos meses, dependiendo de cuándo comience obviamente la caída de Bitcoin. Así que mi opinión, ya os lo digo que no tengo ninguna bola de cristal, mi opinión es que estas subidas están dando una oportunidad para reducir el riesgo de tu portafolio si es lo que quieres, conseguir algo más de liquidez si es lo que quieres, pero nunca son estas subidas para que te entre el FOMO y ya pensar que ya todo se va para arriba, a pesar de que MicroStrategy esté comprando, a pesar de que Silver diga lo que quiera, a pesar de que entre dinero institucional. Yo personalmente creo que todavía quedan caídas durante este año 2026. Por tanto, ¿qué he hecho esta semana con mi portafolio y qué hemos hecho en mi club privado Kings Capital? Pues lo primero que hemos hecho ha sido realizar algunas ventas parciales, no completas, son algunas ventas parciales en spot, en algunas de las muy poquitas altcoins que tenemos en el portafolio, y con esas ventas hemos aumentado el porcentaje de liquidez de más o menos del 35% al 43%, es decir, ahora mismo tenemos un
43% del portafolio en liquidez, ¿vale? Ya sabéis que yo al final me estoy posicionando en base a lo que creo más probable, y lo que creo más probable es que veamos caídas durante los próximos 2 o 3 meses y por lo tanto tengo un porcentaje de liquidez bastante alto. ¿Cuál es el riesgo de esto? Pues que yo me equivoque, que veamos ya una subida muy fuerte, rompamos los 80 y ya retomemos otra vez el ciclo alcista, y que obviamente yo con este 43% no voy a estar generando beneficio y voy a ganar menos dinero del que ganaría si estuviera 100% invertido. Pero si tengo razón al final y vemos caídas hasta los 50.000, pues con este 43% voy a ser capaz de comprar muchísimo Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas que quiero comprar, y además la caída no me va a afectar porque solamente tendré más o menos la mitad del portafolio invertido, ¿vale? Entonces esa es mi posición y así lo hago, y yo por eso lo comparto aquí de forma completamente abierta. Luego, ¿qué más hemos hecho? Hemos abierto incluso 3 shorts de cobertura para proteger el portafolio a corto plazo en Ethereum, Zeira y TON con el 0.5% de la cartera en cada operación. Y como a mí me gusta siempre explicaros cuando ganamos las operaciones y cuando las perdemos, os voy a contar que en cuestión de 2 días nos saltó el stop loss en Zeira con una pérdida del 0.4% del portafolio, ¿vale? Esto no tengo ningún problema en enseñároslo, y mientras la semana pasada os comentaba que habíamos ganado las 3 operaciones y habíamos ganado bastante dinerito, pues bueno, esta ocasión no ha salido. Habíamos entrado justamente aquí en los 0.18 en el rechazo de esta zona que había sido antes soporte y ahora pensaba yo que iba a ser resistencia para luego seguir cayendo. Pues nada, siguió subiendo, la rompió y se disparó y nos sacó aquí el stop loss, así que hemos perdido esta operación. Y las otras 2 que tenemos abiertas son en Ethereum, que más o menos fueron está abierta aquí en los 2.300 y pico, de momento la vamos ganando, pero muy poquito de momento, y simplemente estamos apostando a que rechaza esta parte alta del canal y que vuelve aquí a los 2.000. Y en el caso de TON esta está yendo un poquito mejor, ya hemos visto un rechazo que queríamos, hemos esperado justamente a que rechazara esa zona de, antigua de soporte, ahora de resistencia en torno a los 1.5 más o menos, y en cuanto la rechazó entramos aquí en 1.38 y de momento está yendo bien, pero de momento solamente ha comenzado, y yo creo que si vemos corrección en Bitcoin y Ethereum, también vamos a ver corrección fuertes en algunos que están en estos setups bajistas, ¿vale? Así que os iré contando a ver cómo van estas operaciones. Y luego a medio plazo seguimos con órdenes de compra puestas en Bitcoin, Ethereum, algunas empresas cripto y algunas altcoins, pero todavía con mucha paciencia con este 40 y pico % del portafolio en liquidez, esperando que tengamos ese siguiente movimiento a la baja que yo pretendo esperar para hacer las últimas compras que quiero de cara al siguiente ciclo alcista de criptomonedas, ¿vale? Así que nada, ya sabéis que si queréis sumaros a la operativa de Kings Capital podéis generar una llamada completamente gratuita conmigo y con mi equipo en el primer link que veráis en la descripción, y ahí os contamos cómo funciona todo, si os interesa, si no, y ahí vemos si trabajamos juntos en este siguiente ciclo alcista. Así que, dicho esto, muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, déjame un like y no olvides suscribirte para más vídeos todos los lunes como este. Nos vemos el lunes que viene y que tengáis una muy buena semana. Chao, chao.